Los saludamos, amigas y amigos de 15 UCR, este medio televisivo universitario que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país. Y hoy tengo una fiesta importante porque tengo con ustedes, amigas y amigos, y aquí en el canal, a Rafael Ángel Trejos. Él, al igual que yo, fue a la Escuela República Argentina en Heredia. Si se le ve cara de herediano es que es correcto. En realidad no nos conocimos entonces, sino que nos conocimos en 1967, cuando coincidimos en el curso de Alexis Orozco de microeconomía y etcétera. Y tengo que decir que Lelutier me lo enseñó él, que la música de los cantantes chilenos me lo... Quilapayún y etcétera, traía discos de acetato de Chile, y entonces Carlos Leiva y yo nos fascinábamos, en paz descanse Carlos, hizo muchas contribuciones. Ahora que a veces paso por la calle Humboldt en la Ciudad de México, recuerdo que ahí estaba la oficina, y me acuerdo cuando yo llegué a trabajar, los 10 años que pasé en México, la década perdida que yo encontré en México, la encontré de la mano de Rafael Trejos, y pues aquí quedó Urbi et Orbi ese agradecimiento. Pero no vamos a hablar ni de México, sino que vamos a hablar un poco de algo que... de lo cual había hablado hace, la verdad, que algunas décadas. El programa ya va por su año 23. Rafael Ángel, sobre Argentina. Argentina es el tema, Rafael. Muchas gracias por la invitación, Juan Rafael. Sí, es un placer volver a encontrarnos y platicar sobre la economía de un país al cual hay lazos afectivos importantes, como es Argentina. Y entonces quisiera tal vez plantear a modo de introducción unos antecedentes de qué es lo que está pasando en Argentina en este momento y cuáles serían las perspectivas hacia futuro. Considero que para entender qué es lo que está pasando en este momento, la crisis profunda que se está encontrando, y la acabo de experimentar en carne propia porque vengo regresando precisamente de Argentina. ¡Qué envidia! Sí, la crisis actual se explica mucho por la evolución que ha tenido históricamente Argentina, sobre todo en el siglo XX y lo que vamos del siglo XXI. Es importante, me acuerdo cuando estudiábamos desarrollo económico, y cuando se planteaba la diferencia entre países que eran más ricos y con mayor nivel de bienestar y países que estaban rezagados y todo, y hablábamos de países desarrollados y de países en vías de desarrollo. Pues resulta que la paradoja en Argentina es que Argentina es un país que era desarrollado, y es un país que durante el siglo XX, sobre todo la segunda parte del siglo XX y lo que vamos del siglo XXI, pareciera que es un país que habría que calificarlo como un país que va en vías de subdesarrollo. Es un país que era rico, a principios, la primera mitad del siglo XX era un país rico, era un país que era el granero del mundo, era un país que se enriqueció muchísimo durante la Segunda Guerra Mundial porque era el país que exportaba
granos y carne cuando la economía mundial estaba estancada, y entonces acumuló reservas y era un país muy rico con una oligarquía que se desarrolló ligada a los recursos naturales, sobre todo a la tierra, y era un país que era el primer mundo. A principios del siglo XXI, a principios del siglo XX era un país tan rico como eran los Estados Unidos. Y a partir de ahí ha venido retrocediendo en su situación económica, entonces habría que preguntarse qué es lo que pasa, qué fue lo que ha pasado durante estas décadas en Argentina para llegar a una situación de crisis como la actual, y que es una situación recurrente de crisis a partir de mediados del siglo XX. Empezaron a sucederse sucesivas crisis de las cuales podemos ir conversando en el transcurso de la entrevista. Resulta que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial era un país boyante, era un país con una economía boyante, con una acumulación de reserva de divisas impresionante. Hay anécdotas que se cuentan que decían que tenía tanto oro el Banco Central que hasta en los pasillos se acumulaba el oro. Viene durante esa época de finales de la Segunda Guerra Mundial el ascenso de un personaje que es Juan Domingo Perón, el ascenso del peronismo, un militar que encabeza un movimiento, construye un movimiento que se llama el Movimiento Justicialista, conocido como el peronismo, que es un movimiento que trata de reivindicar a la clase trabajadora, a la clase obrera, acompañado de una primera dama, que Evita Perón, que es muy orientada hacia un modelo asistencialista hacia las clases de trabajadores. Y como el país era... Por cierto, una nota de pie de página. Para aquellos que no lo conocen, hay una película ya muy vieja con Madonna que se llama No llores por mi Argentina, y hay una serie de canciones y cosas. Sí. Pero no, ese no es el tema, pero para muchas gentes que nos están viendo, que son mucho más jóvenes que nosotros, pues ahí tienen un pequeño... Correcto. Sí, definitivamente. Bueno, entonces asume Perón, y se desarrolla el movimiento justicialista con un enfoque muy orientado hacia la clase trabajadora. A la clase trabajadora había una gran brecha de clases, de diferencia de clase, había una oligarquía muy rica ligada a la tierra y una clase trabajadora muy empobrecida. Entonces el gobierno, que tenía muchos recursos, empieza a implementar políticas para favorecer a la clase trabajadora. Pero son políticas fundamentalmente de tipo asistencialista. De ese asistencialismo hablaremos, y de otros temas, una vez que el canal nos invite al segundo segmento. Continuamos, amigas y amigos, escuchando a don Rafael Ángel Trejos, contándonos de los antecedentes de la situación actual de Argentina. Correcto. Bueno, decíamos que con el ascenso del peronismo se desarrolló una política muy asistencialista, un incremento muy importante en el gasto social por parte del Estado, y se recrudeció un poco la lucha de clases en Argentina. Eso generó reacciones entre los grupos de la oligarquía ligados a los militares, y se sucedieron una serie de golpes de Estado. A Perón le dieron el golpe de Estado, hubo una junta militar, posteriormente volvió Perón, y eran sucesivos gobiernos militares alternando con gobiernos populistas. Entonces uno
se pregunta, ¿qué es lo que ha fallado en Argentina? Un país que es muy rico en recursos naturales, un país con una clase, una población relativamente bien educada. Vos hablabas de las universidades. Argentina produce una clase intelectual muy importante. Tiene, ¿cómo se llama?, una clase empresarial, emprendedora e innovadora. Y entonces ahí hay un Estado fuerte, con un gasto público importante. ¿Qué es lo que ha fallado? ¿Qué es lo que ha fallado? Evidentemente lo que ha fallado en la función de producción es las políticas públicas. Han sido políticas públicas fallidas, donde fundamentalmente el gran gasto social ha estado orientado a otorgar subsidios, a mantener tarifas bajas en los servicios, etcétera, para favorecer la capacidad adquisitiva de la clase trabajadora, pero con limitaciones en la inversión, etcétera, y sacrificando lo que se puede denominar como un sesgo anticampo. La base de la economía argentina es el modelo agroproductivo, exportador. Producía ganado, exportaba carne, granos, soja, etcétera. Y básicamente, ¿qué es lo que hacía el gobierno, los sucesivos gobiernos, para mantener ese gasto social alto? Es cargar en impuestos al campo. Cargar lo que se llamaban las retenciones, que son impuestos muy altos a la exportación. Por cada dólar que exportaba el campo argentino, el gobierno le cobraba impuestos muy altos y con eso estaba financiando su sistema fiscal. Y entonces eso limita la innovación en el campo, restringe las políticas de acumulación en el campo. Eso ha llevado a sucesivas crisis que tienen que ver con la divisa, con la restricción de divisas en Argentina. Fue famosa la época del 2001-2002, que llevó al denominado corralito, cuando el gobierno congeló las cuentas bancarias en dólares, y hizo que mucha gente que ahorraba en dólares perdiera parte de los ingresos, de la riqueza acumulada, y precipitó a una crisis profunda en Argentina. Posteriormente vino los gobiernos del peronismo, que se llaman abanderados, digamos, por la pareja Kirchner, que fue primero el presidente, después lo sucedió la mujer como presidente. Y durante el gobierno del kirchnerismo, lo que sucedió en Argentina fue un festín de subsidios, una profundización del sesgo anticampo a través de las retenciones, y también una corrupción galopante. Todos los días se escuchaban en las noticias las denuncias sobre la acumulación, con el enriquecimiento inexplicable, digamos, de funcionarios públicos, etcétera. Y eso ha precipitado en el último gobierno del kirchnerismo, que es el actual, encabezado por Fernández, el presidente Fernández, donde se ha producido una crisis de divisas fenomenal, que ha obligado al gobierno a negociar un gran empréstito con el Fondo Monetario Internacional, donde se ha comprometido a unos ajustes importantes que no ha realizado en la práctica, y que ha tenido que empezar a hacer las amortizaciones a los préstamos del Fondo Monetario para obtener nuevos desembolsos,
ha tenido que ir pagando, y como no tiene divisas o hay una restricción de divisas muy importante, ha tenido que solicitar a China préstamos, a Qatar, a países árabes préstamos a amigos, porque el crédito internacional para la Argentina se le ha cerrado. Se le ha cerrado, y no es la primera vez que Argentina entra en peligro de default, a no poder asumir sus compromisos internacionales, y entonces ha tenido que recurrir a países amigos, China y Qatar, para que les presten dinero, que se está utilizando esas divisas para pagar los compromisos con el Fondo Monetario Internacional. Y entonces se ha producido un déficit impresionante de divisas. Hay una situación que ha llevado a intervenir los mercados cambiarios. En este momento hay 7 tipos de cambio diferentes que se están manejando. Desde el Eso a los ticos les sonaría marciano. Sí. Donde el tipo cambio oficial anda por 350, 360 pesos, y el mercado más libre, que le llaman el blue, anda en alrededor de los 1.000 pesos por dólar. Hay una brecha entre el oficial y el blue de casi 175%. Es impensable cómo se maneja una política monetaria en esas situaciones, agravado por una campaña política. Una campaña política donde, para tratar de retener el poder, el partido en el gobierno ha implementado unos programas de otorgar financiamiento a los trabajadores, a los ciudadanos, para mantener la capacidad de compra. El plan se llama el plan Platita. Es darle plata a la gente para que siga consumiendo, para que siga manteniendo nivel de vida, etc., con una situación impresionante. Una inflación que está cerrando en este año en el 140% anual. Con ese 140, Rafael Ángel, vamos a pedirle al canal que nos invite para el tercero y último segmento. Continuamos. No sé si cuesta abajo en la rodada, pero escuchando el conocimiento de mi caro amigo Rafael Ángel y su reciente visita a Argentina, que es un país maravilloso, pero no vamos a hablar de eso. Bueno, para resumir digamos, hacer una síntesis de la crisis. Actualmente hay un déficit fiscal inmanejable, hay unas reservas netas de divisas negativa, hay una inflación galopante, 140% cerrando en octubre. A pesar de las anclas implementadas, como el control del cambio oficial y esos tipos de cambios, 7 tipos de cambio diferentes que están operando, la mayor pobreza, más del 40% de la población en situación de pobreza en un país rico, tan rico en recursos naturales como Argentina. Solo en octubre se estima que los ingresos reales, los salarios reales se disminuyeron un 15%. Un dato interesante es que las reservas no solo son negativas, sino que lo que se estima de deuda empresarial por importaciones que tienen que pagarse asciende a más de las reservas actuales que tiene el Banco Central. Entonces, una situación de crisis muy complicada, y en esa situación, en ese entorno de crisis, está produciéndose el proceso electoral que el 22 de este mes va a las elecciones presidenciales. Elecciones presidenciales con un
futuro político incierto. Cuando el programa se va a producir ya se sabrán los resultados de las elecciones. Ahora vamos a hacer un vaticinio previo, digamos, de qué es lo que puede estar pasando. Las elecciones tuvieron un proceso anterior que se llama las PASO, que eran unas primarias donde se eligen los candidatos, y en esas primarias hubo una gran sorpresa. Emergió un candidato ultraliberal, que es un académico que se caracterizaba por participar en debates en la televisión, pero sin ver, y de un pronto a otro aparece con un mensaje disruptivo totalmente, planteando que la solución es dolarizar la economía, dolarizar la economía en una economía que no tiene divisas para implementar un proceso de dolarización, pero que con su mensaje disruptivo ha canalizado el voto protesta. Me parece estar viendo una similitud con lo que pasó en las elecciones pasadas en Costa Rica, donde la emergencia del actual presidente Chávez canalizó el voto de protesta contra los partidos tradicionales, ¿verdad? Plantea algunos puntos de política muy controversiales, promesas que se estima que son muy difíciles de cumplir, y sin un respaldo. En el sistema federal argentino, las provincias tienen sus gobiernos propios, entonces no tiene, en las elecciones que hubo, las primarias en El Paso, donde se eligieron gobernadores, y no tiene respaldo, entonces puede ser presidente, va encabezando las encuestas, puede llegar a ser presidente, pero no va a tener gobernadores, no va a tener suficientes diputados y senadores en las cámaras. Entonces va a ser un presidente sin un respaldo político, y ahí hay un símil muy parecido a lo que está pasando en Costa Rica, donde el gobierno tiene una fracción muy limitada, digamos, para apoyar, digamos, sus programas de gobierno. Plantea la eliminación del Banco Central. Sí, al dolarizar plantea la eliminación de una serie de ministerios, entre ellos el ministerio, que sería el equivalente al Ministerio de Trabajo. Plantea liberalización, por ejemplo, del mercado de órganos humanos, la supresión de la provisión directa de servicios por parte del Estado, y entonces que sea el mercado mediante sistema de pagos privados, por ejemplo, para la educación y la salud, etcétera, que en Argentina hay un sector importante de educación pública gratuita y servicios de salud gratuitos, ¿no? Por otro lado, ante este candidato disruptivo que es Milei, que va encabezando las encuestas, están dos grupos políticos tradicionales: el kirchnerismo, que es la corriente, digamos, derivada del populismo, del peronismo, perdón, donde tiene una posición muy devaluada por la crisis que se ha precipitado en Argentina, por todas las denuncias de corrupción, y con un candidato que es a su vez ministro. Es el ministro de Hacienda. Es el ministro de Hacienda, y entonces que está implementando el plan Platita para ganar votos a cambio de una profundización del déficit fiscal, ¿verdad? Porque están emitiendo. Han emitido en los últimos meses 2.7 billones de pesos en los últimos 3 meses para incentivar el consumo y para ganar votos. Y la otra, el tercer partido del grupo político en disputa es la derecha conservadora, que básicamente está, digamos, de tercera en las encuestas, pero muy resentida por una lucha interna que hubo en las primarias de ese partido para elegir candidato. Se
Se estima que nadie va a ganar el mínimo como para ganar la primera vuelta, que va a haber una segunda vuelta, un balotaje donde Milei, el candidato ultraliberal, se da por sentado que va a ser el primero, pero no va a alcanzar a ser presidente en la primera. Y entonces la duda es quién entre el kirchnerismo y la derecha conservadora serán el que acompaña en el balotaje. Gane quien gane, la tarea por delante es una tarea es un camino muy empinado, es un camino, no hay posibilidad de otra renegociación con el Fondo Monetario, porque ha incumplido todo lo que se ha comprometido con el Fondo Monetario, y entonces la estimación es que no puede haber una nueva renegociación sin que se haga un ajuste fiscal muy severo, lo cual es políticamente muy difícil. Porque ese ajuste fiscal muy severo tendría que implicar una reducción muy significativa del gasto público. El crédito internacional está cerrado para Argentina, no habrá más préstamos de urgencia ni de los árabes ni de China. Y nosotros, Rafael Ángel, estamos cerrados, pero es un país maravilloso que esperamos que con alguna varita mágica salga adelante, porque solo varita mágica y a la larga se requieren 2 o 3 varitas mágicas, pero creo que tú y yo queremos mucho ese país, y a las amigas y amigos les queremos pedir que se queden con los espléndidos programas de 15 UCR.